COVID. Café Vital es una presentación de Sistemas de Salud y Prevención Alter Gold, BN Medios, tu aliado en publicidad y comunicaciones, Corporación NJC, tu trámite seguro y legal, Tienda Holística Botica del Alma. Estamos de vuelta con mucho más de su programa Café Vital a través de Radio Sintonía. Y bueno, ustedes saben muy bien que la salud es, si se quiere, el eje principal de nuestro espacio, y más cuando los temas tienen que ver con la salud pública. Hay algo muy importante también que vamos a tratar el día de hoy, que está relacionado con la próstata y el cáncer de próstata, lo cual, bueno, lógicamente se desarrolla en su gran mayoría, según las estadísticas, ¿no?, en hombres mayores de 65 años de edad, pero se deben tomar las medidas, los cuidados y los diagnósticos pertinentes y lo más oportunamente posible, ¿no? Esto para, por supuesto, también evitar males mayores. Esta entrevista pues cumple ese fin, como muchas otras que hemos tenido en este espacio, que es la de crear conciencia en la salud de nosotros, los hombres, y para ello vamos a conversar el día de hoy con el doctor Leonardo Borregales. Él es médico especialista en urología, es por supuesto también aliado de nuestros aliados de Alter Gold. Bienvenido a su café de siempre, Café Vital. Doctor, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias por el contacto. Así es, estamos más bien muy agradecidos por su tiempo y por compartir esta información que es vital para nuestra audiencia. Vamos a comenzar desde el principio por definir, porque es que se habla mucho, ¿no?, la próstata, la inflamación de la próstata, pero en sí, ¿qué es la próstata y por qué se inflama? Ok, en primer lugar, la glándula prostática es una glándula que forma parte del aparato reproductor masculino. Ella es una glándula que tiene la función de servir de almacén y de al mismo tiempo vertir durante la eyaculación de líquidos seminales que son capaces de mejorar la función espermática, es decir, la producción de espermatozoides. Existen tres elementos fundamentales, o tres, digamos, enfermedades que aquejan a nosotros los hombres, independientemente de la edad. La primera de ellas es justamente la que tú has comentado, que es la inflamación prostática, comúnmente denominado prostatitis. La segunda entidad, digamos, que ocasiona enfermedades es la hiperplasia prostática, que es el agrandamiento benigno de la próstata, y en tercer lugar, el cáncer de próstata. En relación a tu pregunta sobre el por qué la glándula prostática se inflama, toda vez que nosotros sabemos que nuestro organismo necesita al menos de 2 litros de agua al día para su correcto funcionamiento, una de las razones fundamentales de que nuestra próstata se inflama es justamente la ausencia o la disminución en el consumo de líquido. En segundo lugar, cuando nosotros comenzamos a tener vida sexual, la próstata tiende a tener en algunos momentos de la historia natural del hombre procesos de tipo inflamatorio. Y en tercer lugar, lo relacionado con la alimentación, que en tu espacio tú abordas este tema periódicamente, el consumo de alimentos fritos, en aceites de origen vegetal, condimentos en exceso, pimientas, aliños como el ajo, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol o el consumo de cigarrillo o de tabaco puede igualmente ocasionar procesos de tipo inflamatorio. En cuanto a la prostatitis, hay dos tipos fundamentales a grandes rasgos. Lo que llamamos la prostatitis aguda, que se manifiesta con un intenso ardor al orinar, un dolor en el bajo vientre, dolores en las caderas, puede incluso acompañarse de fiebre con escalofríos. Y en segundo lugar, lo que llamamos la prostatitis crónica,
el paciente tiende a tener un dolor que está fundamentalmente a nivel del bajo vientre, crónicamente, 2, 3, 4 meses. El paciente tiene dolor entre los testículos y el ano, es un dolor que llamamos un dolor perineal, y síntomas relacionados con vaciamiento como chorro débil, frecuencia urinaria aumentada. Ok, qué importante y qué claro, ¿no? La información que nos está brindando, y sobre todo algo que me llama mucho la atención es la relación, ¿no?, entre la falta del consumo de agua y ciertos tipos de alimentos en el desarrollo de la misma. Es muy importante, entonces, nuevamente cobra importancia la alimentación, ¿no?, el cuidado alimenticio, el equilibrio, para precisamente prevenir este tipo de manifestaciones, ¿no? Correcto. ¿Desde qué edad correspondería, doctor, hacer las evaluaciones y cada cuánto realizarlas? Ok, las asociaciones mundiales de urología, comenzando por la nuestra, la Sociedad Venezolana de Urología, la Asociación Americana de Urología y la Asociación Europea de Urología, recomiendan un examen anual en el hombre en relación a la esfera prostática. Cabe destacar que el urólogo no solamente, cuando el paciente va a la consulta, no solamente le va a examinar la glándula prostática, sino también está en la obligación de evaluar todo el aparato genitourinario, los riñones, la vejiga, los testículos, el pene y la próstata. Entonces, es recomendable para el hombre después de los 45 años, al menos una vez al año, hacer un examen urológico, en donde obviamente va a incluir el examen digital prostático. Eso asociado al mismo tiempo de un perfil general, que llamamos nosotros comúnmente perfil 20, en donde vamos a evaluar también un examen que se llama la creatinina, que es un índice de función renal. Y por otro lado, un examen que es, digamos, el estandarte en cuanto a la salud prostática, que es el antígeno prostático específico, cuyo valor debe estar entre los 0 y 4 nanogramos por decilitro. Quiere decir que un paciente que quiere al menos tener una idea de cuál es su salud prostática, debería de hacerse un antígeno prostático específico total y libre anual, de tal manera de saber antes de ir a su urólogo si este valor está por debajo de 4 o si está por encima de 4. Ok, rectifico o valido lo que usted acaba de decir. Los exámenes más profundos usted los recomienda a partir de los 45 años. Correctamente. Quienes estamos allí acercándonos ya a los 40, quienes tenemos 39, 38, ¿qué podemos hacer a nivel preventivo, a nivel de diagnóstico? En cuanto al diagnóstico, cada vez estamos viendo con más frecuencia que hombres por debajo de 45 años asisten a la consulta para un chequeo urológico. Y es muy importante, digamos, acotar lo que te comentaba anteriormente. Hacer un ecosonograma renal es algo que prácticamente se hace de rutina en cualquier consulta urológica. Entonces, determinar, aunque esta entrevista fundamentalmente está basada en lo que es la evaluación prostática, el urólogo va a evaluar riñones, ver si hay cálculos o piedras, o si hay quistes, o si hay lesiones de otro tipo. Va a evaluar igualmente la vejiga, que es un examen indoloro a través de un ecosonograma que se coloca en el vientre del paciente, y al mismo tiempo puede medir la glándula prostática. Si un hombre quiere saber antes de los 45 años, en una evaluación urológica, cómo está la glándula, pues que el urólogo le diga, mira, tú tienes una próstata cuyo volumen es normal, y se llama normal toda próstata por debajo de los 25 gramos, que es un examen que se hace de rutina. No es doloroso, porque lo que se va a colocar es un aparato en el vientre, lo que se necesita tener es la vejiga llena del paciente, y uno determina las paredes de la vejiga si son normales, la glándula prostática mide 10 gramos, 12 gramos, y el paciente ya tiene una primera evaluación. Muchas veces, si el paciente tiene historia de sus padres o sus hermanos o sus abuelos de cáncer de próstata, la evaluación comenzaría a los 40 años. Entonces es siempre importante saber y aclarar, pues, que en los pacientes con antecedentes familiares de cáncer de próstata deberían de comenzar su evaluación a partir de los 40 años.
Ok, qué importante entonces acotación, amigos. Recordamos con quién estamos conversando. Estamos hablando con el doctor Leonardo Borregales, médico especialista en urología, sobre todo este tema que está relacionado con la próstata y los cuidados y el tratamiento para, bueno, prevenir un poco lo que es su manifestación a nivel de cáncer, ¿no? Con respecto a las relaciones sexuales, una persona que tenga inflamada la próstata o algún problema ya un poco más desarrollado con ella, ¿se ve afectado en este sentido, doctor? Absolutamente, absolutamente, es un punto sumamente importante que tú estás mencionando. El hecho de tener varias parejas en donde la relación sexual se lleva a cabo con diferentes ecosistemas, por así decirlo, entonces tienes que penetrar en diferentes cavidades vaginales, pone en riesgo la posibilidad de que este paciente pudiera eventualmente desarrollar o bien inflamaciones de la próstata o bien inflamaciones de la uretra. Y por otro lado, en algunas parejas tienen por costumbre tener relaciones anales. Cuando estas se llevan a cabo sin protección, es decir, sin el uso de preservativos o condones, el 100% de los pacientes que puedan llegar a tener relaciones no protegidas, vamos a llamarlo así, con preservativos o condones, tienen la posibilidad de desarrollar prostatitis aguda. Entonces esto es algo que para la información de sus oyentes y del público en general es bien importante, sobre todo insistir en la protección siempre y cuando que el paciente las parejas vayan a tener este tipo de actividades, ¿no? Ok, importante entonces tener en cuenta esto a nivel de lo que es, por supuesto, la parte sexual. Al día de hoy, ¿cómo estamos con respecto a los avances, ¿no?, de la ciencia en la detección, en la prevención y, por supuesto, en el tratamiento? Ok, eso es muy importante. Cuando hablamos de cáncer de próstata, es muy importante recordar, de acuerdo a los últimos datos de la Sociedad Venezolana Anticancerosa, que el cáncer de próstata en este momento es la primera causa de muerte en nuestros varones, en los hombres venezolanos. Eso es bien importante aclararlo y resaltarlo. La enfermedad prostática por lo general es una enfermedad silente. Es decir, el paciente no siente absolutamente nada, él dice orinar bien, que no se levante en la noche, que él no tiene que pujar, que él no bota sangre, que él está completamente normal, pero encontramos pacientes con antígenos prostáticos por encima de 4. Wow. Entonces es bien importante resaltar que la única manera de tener un diagnóstico temprano es cuando el paciente toma conciencia de que debe ser evaluado anualmente con el urólogo, de tal manera digamos, como dice el dicho de la Sociedad Anticancerosa, el cáncer es curable siempre y cuando se diagnostica a tiempo. Exactamente. Respondiendo a tu pregunta, realmente si en algo la urología ha avanzado, es justamente no solamente en el diagnóstico, porque en pacientes que tienen antígenos prostáticos elevados, anteriormente nosotros hacíamos un ecosonograma con el paciente sedado, que no debe tener absolutamente ningún dolor cuando uno realiza la biopsia prostática. Pero uno de los avances más importantes en los últimos años es el uso de la resonancia nuclear magnética de la próstata. Es un examen muy, digamos, importante realizarlo antes de hacer una biopsia, porque la resonancia nos va a permitir evaluar y diagnosticar pequeñas lesiones dentro de la glándula prostática, las cuales pueden ser biopsiadas directamente con el uso o bien de ecosonografía transrectal o bien a través de ecosonografía transrectal, incluso asociada a una biopsia perineal. Por otro lado, tratamientos cuando el paciente se diagnostica con un cáncer de próstata va a depender fundamentalmente de los estudios de extensión. Es decir, si la enfermedad está única y exclusivamente localizada en la glándula prostática, el paciente puede ser susceptible de la extirpación de la glándula prostática o del uso de radioterapia, o en caso de que el paciente tenga una enfermedad más avanzada, de acuerdo a los estudios de extensión, basados en tomografía, en resonancia, en gammagrafía ósea, con un estudio que se está haciendo actualmente en Venezuela y con el cual nosotros ganamos el Premio Nacional de Urología el año pasado, que es el uso del PSMA.
Uh-huh. Es un estudio muy completo en donde podemos ver lesiones muy pequeñas dentro de la glándula e incluso la diseminación hacia zonas como los ganglios linfáticos o el tejido periprostático. Entonces, Venezuela, gracias a Dios, se ha mantenido, a pesar de todas las circunstancias que hemos estado viviendo, luchando para mantenerse en la vanguardia del diagnóstico y del tratamiento, bien sea quirúrgico o de radioterapia o de tratamientos focales de la glándula prostática. Qué bueno saber que, bueno, dentro de todo estamos a la vanguardia, ¿no? En ese sentido. Hay una también consulta que le deseo realizar, sobre todo por una experiencia familiar. Mi padre tuvo cáncer de próstata, bueno, gracias a Dios pudo recuperarse, pero él al día de hoy, inclusive con la próstata ya extirpada, él tiene que seguir haciendo las evaluaciones. ¿Por qué si ya no tiene la próstata tiene que seguir haciendo sus evaluaciones? Esto es una pregunta muy atinada, realmente es una pregunta muy importante. Es bien, como información trascendental, el índice de curación cuando el paciente tiene un cáncer de próstata localizado es de un 90%, dependiendo del tipo de tumor que el paciente tiene. Okay. Es decir, hay tumores de próstata que son de bajo potencial de agresividad. Hay cánceres de próstata cuyo potencial de agresividad es moderado, pero hay cánceres de próstata cuyo potencial de agresividad es muy intenso. Se consideran tumores muy agresivos, de acuerdo a ciertas clasificaciones que existen en el momento que se hace la biopsia. Esos pacientes, dependiendo de en qué grupo está, si está en el grupo de bajo riesgo, o de riesgo intermedio, o de riesgo alto, tienen mayor posibilidad de tener en algún momento dado de su vida alguna recurrencia. Y se llama recurrencia cuando luego de la cirugía radical de próstata o de la radioterapia que se le haya dado al paciente, el antígeno deja de ser indetectable, o antígenos que estaban en 0.02 comienzan a subir y comienzan a incrementarse. Cuando el valor del antígeno prostático supera los 0.2 nanogramos por decilitro, una vez que el paciente ha sido operado, al paciente se le recomienda un nuevo antígeno a los 4 meses. Si ese valor sigue en ascenso, cobra muchísima importancia realizar estudios de extensión, porque se está determinando que el paciente está en un cuadro que se llama recaída bioquímica. Es decir, en alguna parte del organismo, por lo general en la fosa prostática donde estaba la glándula, están apareciendo nuevas células. Y es por eso que es importante hacer estudios de extensión, como el que te comentaba que se hace, que es el PSMA. Desgraciadamente, ni en Venezuela ni en el resto del mundo es un estudio económico, pero si uno quiere realmente atinar dónde está ubicada la recurrencia, uno puede eventualmente dar tratamientos locales con la finalidad de terminar de erradicar esa recurrencia local que está apareciendo. Por eso es bien importante cuando tú haces la mención de que por qué tenemos que seguir evaluando pacientes con cáncer de próstata, porque existe un riesgo en el paciente de tener una recurrencia a lo largo de su vida, en los próximos 5, 10 o 15 años. Así es, qué bueno, ¿no? De verdad que estamos muy contentos por esta alianza que una vez más logran nuestros amigos de Alter Gold. Y con usted, justamente con respecto a esta alianza, todas las personas que pertenezcan al Club Alter Gold pueden disfrutar de una promoción, de una consulta más ecorrenal, más ecoprostático, por un monto bien importante. Ahí lo pueden ver a través de la cuenta @altergoldservicios. Y bueno, el doctor ofrece sus consultas los días lunes, martes y jueves. Correcto. Cualquier información adicional que el paciente quiera tener, nosotros hicimos una página ya hace varios años que se llama www.drborregales.com. Es una página muy completa donde usted va a poder leer detenidamente todo lo que hemos hablado, quizás con mucho más detalle. Exacto. Sobre las enfermedades de la próstata, las inflamaciones, la hiperplasia prostática, el cáncer de próstata. Va a poder contactarnos a través de los números que allí están, el 0414-106-7919. Puede llevar a cabo
su cita por allí, por la página. Y realmente, bueno, estamos tratando de, a pesar de todas las circunstancias, esto es un gran país, creo que con alianzas como esta definitivamente nos van a llevar a otros horizontes. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por esta información tan clara, tan precisa, tan vital.